Bienvenidos una vez más a Almísticamente. Bien, llegamos una vez más a este encuentro que me resulta súper armónico y la verdad que hace rato quería que volvamos a encontrarnos porque la vez anterior tuvo una excelente repercusión y, y bueno, interacción también, no solamente por la red en sí, que uno por ahí toma como lo real, solamente la respuesta que dé por ahí en la red. Eh, Sin embargo, la respuesta que después detonó en vivo, en directo, con muchas personas, e incluso directos posteriores, como con el de Rafa y otros muchachos. Dentro de poco va a estar Javi surfeando el Cariyúa, ahora en un par de días, que sé que es ahí un amigo de la casa también. Y bueno, muy, muy buenas repercusiones ha tenido nuestra charla anterior y bueno, todo lo que aportaste fue genial. Así que bienvenido Dani Márquez nuevamente al Místicamente. Bueno, Luquita, gracias por la invitación. Me propusiste la conversa nuevamente y acá estamos fiel al estilo que dije en aquella conversación. Me gusta a mí este tipo de conversaciones. De hecho, fíjate, ya arranco mirando el piso, mirando para un costado, porque voy miro y reflexiono, voy pensando. Sobre todo cuando en mi día a día, yo en mi día a día soy muy agitado, viene muy agitado siempre. Entonces, esto para mí, estos espacios son un momento, no sé si de catarsis, o sí, y está perfecto, y de anacoresis también, que era el segundo paso que se enseñaba, ¿no? Es algo que siempre hablábamos con el Fito Basile, le mando un beso grande. Primer paso decíamos la catarsis para purificar lo sobrante del día, y el segundo era la anacoresis para sacar el sentido a eso, para que no quedes pegado en esa acción o en eso que sucedió, en eso que aconteció en el día, la suma del día o en un hecho incluso. Y no porque no le haya dado sentido, sino para no quedar pegado, ¿no? Como quien dice quedó pegado al televisor, ¿viste? Algo así. Porque si uno no le saca la puesta de sentido extrema, no puede de eso usufructuar algo, si se me permite esa palabra, no sé si sirve, no sé si está buena, pero no importa. Si uno tuviera que hacer un aprovechamiento de lo que sucede, si uno queda pegado a la acción o a lo que sucede, no es uno. Uno se convierte en la acción y empieza a pasar al revés, para mi punto de vista. Empieza uno a inflar o a aportar a esa acción, en lugar de que esa acción o ese hecho le aporte a uno. Y eso para mí es lo que pasa hoy, en la época. Hoy o siempre pasó. Y eso es un desafío, donde los sistemas son más importantes que las personas. O que a ver, el sistema, en el sentido de cualquier sistema, cualquier mecanismo, cualquier dispositivo, se supone que uno lo desarrolla para beneficio propio, para interactuar. Eso es lo que se llama medio. A través de un medio uno interactúa. El problema es cuando uno se enamora del medio, por eso digo, se queda pegado, le deja el sentido puesto absoluto y se olvida del objetivo, el fin del medio. Y entonces, eh, nada, me pasa a mí mucho, ¿no? Bueno, mañana tengo que, y si no lo voy a resolver ahora, mañana será mañana. Esa es una frase crítica, ¿no? Por supuesto, ¿no? Basta cada día con su propio afán, ¿no? No pensé qué vamos a comer. Bueno, eso es muy difícil para nosotros porque estamos viviendo en esa dinámica del continuo. No sé por qué me fui por este lado, Luquitas, pero nada, volviendo al tema, gracias por la invitación. Y sí, la verdad que estuvo buena esa conversación, te la dije, creo que en ese momento la conversación fluye cuando los que están en escena, los que están en el momento, la provocan. A veces puede no suceder, puede que hoy no suceda, no lo sé. Sos famoso por irte por las tangentes, Sí. pero son buenas tangentes, si no, no serías vos. Entonces, gracias a vos.
por la predisposición y por estar ahí al pie del cañón. Me parece que es súper clave en este tiempo en el que yo siempre resalto algo que es muy difícil encontrar círculos sociales, por llamarlo de alguna manera, en donde se hable por turnos, donde el otro haga silencio y escuche, no haciendo uso consciente o inconsciente de una especie de ego eh, evaluador constante de si está de acuerdo o no, ¿viste? Entonces parece que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esto sí, con esto no, ¿viste? Y hay gente que, por no decir la mayoría de los grupos de amigos, ¿viste? Hay como una especie de exceso de yang, diría la medicina tradicional china, en el corazón, y como la puerta al corazón es la lengua, necesita ventilarse el corazón a través de la lengua. Entonces hay gente que no puede parar de hablar, tiene una especie de verborragia constante, sería un síntoma, digamos, del exceso de yang, eh, por decirlo de alguna manera así medio coloquial, porque si en realidad hubiese exceso de yang en el corazón te morí de un bobazo, pero cuando hay demasiado fuego en el corazón, dicen los chinos, se tiene que ventilar por una vía y esa es la puerta al corazón, que es la lengua. Entonces es muy difícil con tanta sobrecarga cognitiva que hay hoy, como decías vos, no hace mucho el tema de, ¿viste? La sobrecarga de información y que nadie aplique y demás. Pero bueno, yo quería ir por una vía específica que también te cita, eh, y si la podemos analizar y anclar en eso como para ir avanzando en la dinámica, eh, me parece que va a estar bueno y podemos ir tocar varios puntos específicos que tienen que ver con el tiempo y demás. Vos pusiste una frase hace poquito que dice, vivimos en la época de la estocada final, pero está bien que acontezca. ¿De qué sirve vivir sin ideales, sin Argentum? Esto, bueno, haciendo alusión también a nuestro lado del plano, pero también aplica para todos lados. Dice, ¿de qué sirve vivir sin ideales, sin Argentum y sobre una mera cáscara que simula ser? Quedará hacerle frente a lo que venga, y si lo que sigue no nos incluye, entonces tocará irse con la gloria de lo que alguna vez fuimos. Me parece que abarca muy bien, dentro de lo que nos permiten algunas pocas palabras, ¿no? Una imagen de un mundo que hoy cada vez más gente se hace consciente y lo ve por distintas vías, porque pareciese que surgen cada vez más puntas de ovillo por vía de las cuales uno empieza a descubrir eso que es una visión más completa de la realidad, más abarcativa de la realidad, más consciente de la realidad. Y, y bueno, por eso quería preguntarte por esta vía, en principio, ¿por qué vos pensás que vivimos en la época de la estocada final? Ah, estaba muteado. En ese contexto yo puse esa frase, en principio, ¿no? Te agradezco por citarla. Uno a veces no sabe, está enojado. Yo a veces, vos sabés que escribo mejor enojado y hablo mejor enojado. Cuando hablo tranquilo a veces vas a ver, se me va una letra, se me come, cada uno con su designio, ¿no? Lore, mi pareja, le mando un beso, Astrología Dharma, siempre me hace el chiste porque es un aspecto astrológico, si uno usa ese lenguaje, ¿no? Es una cuadratura de Mercurio-Urano, donde las ideas llegan tan rápido que va más rápido eso que la propia palabra que puedo decir. Entonces yo automáticamente por eso me voy por la tangente, porque ya se me ocurrieron 58, no ideas simultáneas, sino mejores, más rápidas, que cae la verdad enseguida. Pero eso es un problema de comunicación también, que es un desafío. Entonces esa frase, en estado enojado, es como que yo me paralizo un toque, que sería contrario a paralizarse, no tendría que estar dinamizando, y aparece esa claridad rápida porque me produce no sé, una impotencia. ¿Cómo hacer para expresar un todo, un absoluto,
en un par de palabras. Y sin dejar, a ver, expresar, mira, si se me ocurre así, que es lo que estoy pensando en este momento. ¿Cómo expresar un absoluto, o sea, que no tenga ninguna vía de escapatoria, para que el que está leyendo sepa que yo ya considero la argumentación en contra? Es decir, expresar de tal manera que yo sé y considero cuál es la argumentación en contra y cuál es la explicación. Quizás esa postura, Lucas, tiene que ver con nosotros, que hace más de 10 años venimos cuestionando un sistema, donde del otro lado, cuando vos haces una pregunta, vos ya sabés cuál va a ser la respuesta, y la respuesta es tan arquetípica que yo ya la sé, y la persona no sabe que yo la sé, y aún así hago la pregunta porque no me alcanza la respuesta, o porque no me es suficiente, o porque no me es alimento. En cualquier tema, ¿eh? Porque en ¿Sí? cierto punto sabés que, o profundizaste a tal punto, sin irnos de la pregunta, ¿no? Pero profundizaste a tal punto que sabés que igual es mera información y que en realidad lo importante de fondo es otra cosa. Claro, exacto, exacto, bien, bien ahí, porque es como es algo que da, básicamente, en realidad, que se coloca ahí para salvar las apariencias, nada más. Eso es lo que emerge como respuesta. Entonces, cuando yo estoy en ese estado de enojo, trato de escribir lo que mejor puedo, sabiendo que va a haber alguien, incluso a veces escribo no solo para la positiva, sino para ese otro alguien, quien me va a venir a criticar, mirá lo que hago, y considerando que yo sé que eso existe, dejar lo más cerrado posible, aunque siempre queda abierta toda expresión, porque además tiene un contexto la frase. El contexto es, en este caso, lo que aconteció con, como te lo decía recién, afuera del aire, ¿no? En el contexto en que muere un ídolo para la nación argentina, que es Indio Solari, al cual yo no era de esa línea, o sea, yo no sé la música, la conozco, la bailé, la escucho porque está en la cultura, pero yo no era ni un fanático ni escuchaba su música. De hecho, somos de la línea en todo caso de Soda y de Iorio, que es otra línea, de hecho, algunos llaman opuesta. Pero como mi deber de individuo es considerar a otro individuo, a pesar de que está en las antípodas quizás de muchas cosas, mi deber es respetar. Porque te va a pasar a vos, Lucas, te voy a dar este ejemplo y ahí vamos a la frase. Para que entienda la gente, y yo voy a usar un lenguaje que sobre todo vos vas a comprender y además la gente que te sigue también. Vos haces, por ejemplo, un arte marcial determinado. Kung Fu, ponele, yo no digo que lo haces, digo, y viene otro que es de Taekwondo. Aparentemente, o en principio son líneas opuestas, ¿o no? Pero si se encuentran dos individuos, o sea, pues, suponete que se encuentran dos maestros o dos discípulos, ¿por qué en ese ambiente sí se respeta? Este es un maestro de esta escuela y se lo respeta como tal. ¿Por qué no se usa esa misma lógica para cuando vos ves un individuo que logró algo? Y yo hacía muchas veces el chiste, estamos en este paréntesis de este muchacho Carlos Alberto Solari. Ese individuo que logró algo, hay gente, no solo que logró, aunque sea logró convocar, hay gente que no puede convocar ni a su familia para un cumpleaños. El individuo que es capaz de movilizar un ánima, algo logró. Después puede ser para positivo o para negativo. A mí ya eso me merece respeto. Aunque eso logrado incluso, podría decir, por eso tenés que respetar a la elite, paréntesis, entre comillas, la que se llama elite, porque esa gente fue capaz de producir algo que justamente te engañó a vos, que hoy, con información alternativa, pensás que estás despierto. Ya, te llamás despierto, advertido, en todo caso, ¿no? Bueno, por eso hice las comillas, ¿no? Lo que pasa es que no se me ve la mano. Entonces, en ese sentido, hasta ese punto hemos llegado. Si vos no podés orientarte en ese aspecto, entonces vuelvo al punto. ¿Por qué se respeta en el arte marcial a un individuo? Ese es un maestro de una línea. Se lo respeta, incluso de distintas lógicas. Y acá para mí es lo mismo. Si yo veo un individuo que es capaz de movilizar ánimas,
pero es re fácil, siempre está esa visión. No, bueno, hacé vos, a ver si lográs movilizar masas. Cantá vos, no solo porque cantás bien, sino producí algo, crea algo, de tal manera que la gente produzca todas esas acciones que se produjeron en este caso, en este contexto, ¿no? A lo largo de un tiempo determinado. Y no estoy hablando de la cuestión de la vida, sino lo que produce un individuo sobre los demás, a mí me merece respeto como individuo. ¿Por qué? Porque si yo soy un individuo, si yo me considero individuo, lo mínimo que puedo hacer es respetar el camino de otro. Aunque ese otro sea un iniciado de la línea opuesta a la mía. Aunque ese otro en esa línea opuesta lleve a la gente a la destrucción de las masas, pero ¿sabes qué? Es responsabilidad de la gente. Porque si yo digo, entonces yo los voy a ir a rescatar, no soy un individuo, ¿sabes qué soy? Un salvador. ¿Quién soy yo para ir a salvarlos? Para eso están otras líneas, al menos la línea en la que uno sigue. Yo no soy un salvador. Si usted se pone en ese papel, usted va a tender a salvar. Por eso decía, y ahí sí nos metemos a la frase, en ese contexto veo la muerte de muchos ídolos en el cuestión argentina. Ídolos. Ídolos es lo que alguna vez nos reíamos con Landucci cuando le decían, ídolo. Y yo, y sí, vos sos ídolo. Yo no, le digo. ¿Sabes por qué? Porque a los ídolos se los hace de barro y oro. Y después se los funde y se arma otro. Y se reía. Se funde el oro y se arma otro. Se separa. El tema es si vos sos ese ídolo, te crees ese personaje, que incluso pudiste haber creado y después arrepentirte de él. Si no, no hay crecimiento. Entonces, en esa frase yo estaba con una animosidad diciendo, veo una caída porque lo veo, porque lo huelo, en este caso en el lugar que me toca pisar, que es Argentina, Argentum, en esa expresión, y veo un intento de algunos, lo cual está perfecto, de querer imponer otra manera de ser. Donde eso está mal, porque eso está mal, el colectivo, qué sé yo, porque eso está mal, porque es las masas, porque eso está mal, etcétera. E incluso esos personajes que representaban algo meramente local, desde un Iorio hasta el Indio Solari, meramente local. Entonces yo digo, si yo tengo esa línea y a mí me gusta eso, terminó siendo el ejemplo, no sé si está bien dicho, pero si yo creo que eso va a ser para siempre, me convierto en un viudo. Y está bien recordar, pero el mundo acontece a lo que viene y vemos si estamos a la altura. E incluso si yo criticaba eso anterior también lo critico. Por lo tanto, si lo criticas, bueno macho, como se dice, ¿y qué propones? ¿Qué traes bajo el brazo? ¿Cuál es tu cosmovisión que vas a dar tomando elementos de esto y de aquello? Teniendo en cuenta, Lucas, que siempre para poder generar una cosmovisión, tenés que ir hacia los universales. Y el universal implica que siempre hay masa y que siempre hay individuos y que siempre hay uno mejor que vos y que siempre hay uno distinto a vos y que siempre hay uno que tiene una línea opuesta a la tuya. Entonces, en ese merecer respeto, la frase va por ese lado. Veo un contexto y veo que se caen esos ideales que es de la nación, el ideal en el sentido de nosotros en el cuadrantismo, paréntesis, Lucas, presentamos ciertas ideas. Ideal es, es la visión platónica, ¿no? El ideal es ver las cosas como quisiera que sean, pero después tengo que ver las cosas como son. El real está, en esa frase están están las dos polos opuestos, está Aristóteles y Platón. Porque veo la realidad y veo mi ideal. Si mi ideal no encastra, pero yo sé que de ese ideal yo tuve victorias, me quedaré con esos absolutos. Y si lo que acontece, por eso dice la frase, si lo que viene, lo que me están queriendo imponer,
no me incluye o yo no me quedo incluido, voy a batallar para ver si yo puedo modificar ese curso de la historia, o bien que acontezca la derrota en el sentido del ideal, pero que acontezca y que gane otro, pero que gane alguien, no que pierdan todos. Sí, sí, pasa que como vos la tenés en la cabeza también, la frase es como que vas y venís para todos lados. Voy, vengo porque ya la puse, ya Claro, ni me acuerdo cómo escribí. Tenés un ejemplo. mejor, mejor. Así puedes crear una nueva y mejor. Pero digo, con respecto a la primera parte de la estocada final, sí, porque Mm, también vos fuiste al tema de hacerle frente a lo que venga, como pusiste, y el tema de que esto que decís, y si lo que sigue no nos incluye, entonces tocará irse con la gloria de lo que alguna vez fuimos, con la parte folclórica, ¿no? De la frase, pero digo, em, yo creo que en gran parte el núcleo de la resistencia, por llamarlo de alguna manera, que siempre es minoría, em, por distintos flancos, porque hay un montón de avatares ahí que estamos puyando ahí de distintos rubros, por llamarlo de alguna manera, ya sea, no sé, cosas que van ahí, cosas que van acá, cosas que van acá, cosas que, viste, que marcialmente uno quiere bloquear, ¿viste? Entonces, en esto que vos decís de que gane uno, pero que gane alguno, ya, dale, eh, me parece que está bastante sintetizado el tema de cómo está hoy eh, la energía, por llamarlo de alguna manera, la imagen mundial, el holograma, en donde, como suelo decir a veces, como no estamos ante principiantes, estamos ante esos que vos bien ubicaste, que son los que cuando uno hace un poquito de retrospectiva, quizás vos mirás tus primeros 10 años de vida, tus primeros 20, y vos viviste en un mundo sin celulares, ves incluso hasta 25, tus primeros 30, 3 décadas de vida, y vos decís, estaba en esa programación de calabozo, estaba en esa mente colectiva, en muchos aspectos, y de a poquito uno va despertando, como dice Mario Sabán, a los engaños externos, pero bien vos sabés que el verdadero entrenamiento y el que nos desafiamos a superar cada día, es ese engaño interno que está calando hondo, como decía Morfeo, como una astilla en tu mente, volviéndote loco, y que en cierto punto se refleja afuera, eh, porque esos profesionales ante los que estamos son tan pillos, como me decía Ale, como me decía Ale, la vez que es como que mucho de su concepto rondó en eso, como diciendo, no te olvides, Luqui, que son unos pillos bárbaros estos. O sea, son muy inteligentes. El diseño del constructo es extremadamente avanzado del juego, como le dicen ahora, como se le quiera llamar. Entonces, yo estoy notando ahora que esta estocada final se está sofisticando de una manera que es como que em, se están abriendo un montón de flancos, ¿viste? Del bando enemigo, entre comillas, que el Blue Beam, que la cuestión medicamentosa, que viene de abajo, viene de arriba, el desastre natural, que viene, es que no se sabe de dónde viene, ¿entendés? Y la piña que te noquea es esa, es la inesperada. ¿Entendés? Entonces, una cosa es la estocada final, es como el conflicto de Germánica que se le llama miedo frontal, ¿viste? Te viene el resumen de la tarjeta de crédito de 200 palos y te genera un conflicto y un síntoma porque se te viene y no lo podés frenar, pero se te viene de frente. Ya lo viste. El asunto es que no te inhibas de acciones y le puedas dar respuesta para que vos, digamos, no te conflictúes, al menos no tanto, y eso no se te sintomatologice tanto y ya está. Ahora, ¿qué pasa cuando la estocada final?
no se sabe por dónde carajo viene. Esa es. Por eso para mí esa es la estocada final. Yo expreso o intento, por eso digo, ves que es muy difícil a veces en un texto, que la estocada final es la famosa niebla, el famoso humo, donde no hay referencia, no hay referente. ¿Quién es tu referente? ¿Dónde te apoyás? ¿Sobre qué? Es más, en nuestros grupos cuestionadores, no te puedes apoyar en nadie porque no vaya a ser que yo me apoye y me hieran. En el sentido de que no, porque debe ser disidencia no sé cuánto, y que quizás alguno lo hay, yo no digo que no, pero el problema es que entonces así no se puede construir. Entonces la estocada final para mí es ese caos, que no es un caos potencial constructivo, es destructivo. Mira, lo voy a expresar geopolíticamente. Hay un pueblo o hay un Estado, no, hay un Estado que precisa la guerra constante, no que no termine nunca, porque no descansa. ¿Por qué no descansa? Porque no descansa el mentiroso, no descansa. ¿Puede dormir el mentiroso? ¿Puede dormir el embaucador? No, porque todo el tiempo tiene que ir a tapar la verdad. Porque si la deja un toque, un ratito que fluya sola, va a emerger. Tiene que ir a ahogar constantemente porque enseguida sube el cadáver. Entonces ese no descansa. Entonces necesita el constante estímulo y se crea así. Y si eso se crea así como en el inconsciente colectivo, el constante estímulo es la tocada final porque no puede descansar. Por eso a veces cuando uno logra descansar se ríe. Yo una vez puse un estado así que me da risa, al final me da risa porque la risa que la famosa gracia, pero de la risa, es reírse porque sabes que vos no estás persiguiendo, porque quien tiene que ocultar la verdad, porque si no se les descubre a él, esa persona es el que tiene que ir atrás, nunca va adelante. Es más, va atrás aunque proponga primero una mentira. De hecho, va constantemente teniendo que parchar, agregar, y entonces infla un egregor gigante, y eso es lo que decís vos. Y esa es una estocada final. Porque antes, al menos pienso que antes pasó, porque yo lo percibí así, vos sabías quién era quién. ¿Quién es quién? Ah, este no estoy de acuerdo con él, perfecto. Como no estoy de acuerdo, puedo conversar. Ahora, como no sé quién es, porque tengo miedo de quién es, entonces no, ni siquiera puedo conversar, porque mirá si le dije algo y me estaba grabando, supone, en una conversación. Fíjate vos, no se puede... Pero ¿sabes cómo? ¿Por qué pasó eso, Luca? Porque en el 2020 se vio, se demostró que no se confiaba ni en el vecino, ni en el hermano, ni en el primo, y se vendieron unos a otros. ¿Y quién vendió eso? El miedo, como dice la canción de Cordera. Y por lo tanto, en ese contexto, para mí esa es la tocada final. Porque nadie quiere decir quién es. Y somos nosotros nada más. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo que pienso, Lucas? Que esta gente nos mira diciendo, ¿estos son tontos? ¿Cómo van a decir quién son? ¿No ves que la gente se los va a comer? ¿Sabes qué pienso a veces eso? ¿Cómo van a decir la verdad? ¿Cómo van a decir la verdad? ¿Estos son tontos? Déjalos que sigan, porque la gente misma lo va a ir a buscar. Porque cuando vos decís una verdad absoluta, tenés que estar preparado para que eso no no te lleve puesto, porque las masas, cuando están en ese estado y alguien se presenta como quien es lo que estamos viendo hoy. Todos aquellos quien fueron verdaderos son criticados a diestra y siniestra o adorados a diestra y siniestra. Y no hay una voz que diga, yo lo respeto en que esté de desacuerdo. O es un ídolo absoluto donde está perdido toda la colmena, o todo el mundo lo critica porque fíjate acá la billetera, y giladas, giladas. Entonces ambos son masa. El que piensa que critica con una actitud lúdica y el que lo adora con una actitud lúdica. Entonces yo a veces pienso que ellos nos están mirando y a veces también nos tienen envidia. ¿Por qué?
porque podemos decir la verdad. Pero ¿sabes qué? Esa verdad nos deja solos, por eso la expresión final. ¿Nos deja solos en qué sentido? ¿Vos te pensás que los políticos, que los jueces y que etcétera no saben la verdad? De lo que sea, la verdad. Sí, pero no pueden decirla. Y nos llaman, y a veces, por eso te llaman, incluso a veces no me llaman a mí, digo, te llamarán y te dirán, che, loco, vos estás loco. ¿En serio pensás eso? ¿Vas a decir eso? Porque la verdad, cuando atraviesa el aire, corta y deja un vacío total, profundo, y a nosotros nos tratan de locos los propios que saben la verdad, porque nos dicen, ustedes están locos, ustedes se están sacrificando. Y esa pregunta, y ese cuestionamiento hay que hacérselo. Shh, no des perlas a los cerdos. Eso se dijo hace 2000 años, ¿eh? Shh, no des perlas a los cerdos. Eso es, si eso no es secretismo, hablo por parábolas. Si eso no es secretismo, literalmente es un secretismo. Sin embargo, eso se vendió colectivamente y culturalmente como que era universal. Claro, porque él está leyendo el libro. ¿Y por qué se guarda ese secreto? No, porque este no está a la altura. Y aquí hay un cohesionador, que lo dije el otro día en un reel. Son charlas antiguas, pero voy haciendo reel y voy subiendo. Que se llama amor. Porque hay quien dice, ¿sabes qué? Yo no digo esto porque le voy a producir un DHS y lo voy a matar a este. Entonces no es tan sencillo. Por eso que la victoria, digo yo al final, que sea, pero que sea para alguien. ¿Por qué? Porque te voy a hacer más práctico todavía. En el 2023 era la Massa o Milei. Y la Massa era sostener esa cáscara que yo dije en ese texto del ser. Massa, candidato Sergio Massa se llamaba. Y si nosotros le dábamos sentido a esa línea, al menos fue mi visión y fue una discusión interna, de hecho. Para mí era continuar una cáscara y ¿sabes qué? Yo prefiero de frente, no que alguien que me diga que es de los míos y es de los otros. ¿Sabe qué? Dije, no, el otro, ¿qué va a producir? Esto, la estocada final. Yo puse estamos en época de estocada final porque la esperé. El otro, la ley del mí, traía la estocada final porque sabías quién era, sabías quién es, sabías quién lo puso ahí, al menos nosotros. Y sin embargo, preferí, en mi caso, eso para hacerle frente, pero que alguien diga quién es, porque este muchacho, más allá de todo lo que hizo, estoy hablando bien políticamente, partidario, te diría incluso, muy bajo, pero para que se entienda. Sin embargo, él dijo, yo voy a hacer esto y para estos. Voy a liberar a este pueblo, voy a hacer esto, ¿se entiende? De frente. Entonces está en cada quien realmente discutir si decir, viste, fueron 3 veces, fueron 4 veces. Y si la mente de la gente dijo, ¿sabes qué? Prefiero ese que es verdadero, aunque sea un enemigo. Eso es lo que hizo la gente. ¿Se entiende por qué digo la estocada final? Porque la gente dijo, ¿sabes qué? Prefiero que me claven el puñal. Y es más, es lo que prefiere hoy. Con tal de que aquel que me traicionó, porque es lo que pasó, estoy hablando en términos colectivos, ¿no? Porque el enojo es tan profundo hacia lo que venía, famoso nacionalismo, peronismo, qué sé yo, qué poronga de todo eso. La traición existe cuando vos, el que esperás que haga lo bueno hace lo malo. No cuando el que hace lo malo, ahí no hay traición. En todo caso, para el que le creyó a este muchacho de que iba a hacer lo bueno. Ni si no dijo que iba a hacer lo bueno. No dijo que iba a hacer lo bueno. Entonces, fíjate, un tipo, y sin embargo es enemigo, pero yo preferí eso, que alguien aparezca y diga, yo voy a hacer esto, y lo hace. Por eso la expresión de los comentarios es exactamente lo que voté, los votantes de él. ¿Por qué dicen eso? ¿Vos te pensás que eso no es más allá de que es una postura, impostura, porque en realidad sabe que los están destruyendo por dentro? Eso es el inconsciente colectivo hablando. La gente dijo, ¿sabes qué?
la moral es más importante que la economía. Y si a mí me duele el alma, que la derrota me venga, pero que sea ya, porque no puedo sostener este DHS, esta fase activa, ¿se entiende? Tiene que haber una fase de solución, que sea la muerte o que sea una resurrección, pero que sea. Y eso tiene que ver con la frase. No que continúe el conflicto, porque ¿sabe qué? La masa conflictual, ¿cómo es? Vos lo sabés, que sabe Hammer o otras líneas. Si yo sigo en fase activa, el que sabe germánica, hay fatiga biológica. ¿Y qué pasa con la fatiga biológica? No responde y se muere la persona. No responde, no responde. Y es lo que está pasando. ¿Responde la gente? No responde. Aunque le están cagando a bife, no responde. Entonces yo quería en mi fuero íntimo saber si la gente iba a responder y no responde. Aunque las estén matando de hambre, aunque salga todo 3, 4 millones de veces más, y de un tipo enfrente que es un enemigo total, pero diciendo, ¿sabe qué? No me importa, todos ustedes son unos giles. Y encima se lo dice todos los días. Ahora, esto que es la no respuesta, que es literalmente un reflejo de, en lo colectivo, digo, de lo individual, em, creo que está 100% vinculado con esto que te preguntaba. Esto te voy a hacer una pregunta personal, pero también estoy dispuesto a responderla yo mismo. También, digo, de mí. Es que, y esto como experimento social, también digo, incluso el que se anime, salga en el canal que salga, el que se anime a ver si alguien se anima, también, no desafiantemente, lo pregunto amistosamente, si alguien se anima a, a comentarlo, en cierto aspecto, con cierta apertura, ¿no? Digo, esa no respuesta que vos ves en el colectivo, ¿no te consta? A mí me consta de mí, en cierto aspecto, que vos tampoco la das en ciertos aspectos de tu vida y que eso sencillamente se replica como un código en el colectivo y dependiendo del caso, es mucho más notorio o menos notorio, pero bueno, ley de Pareto mediante, la mayoría va a tener un gran conflicto al que no da respuesta en su vida. El otro día veía una frase que dice, todos estamos hartos de algo que seguimos alimentando. Entonces, viste, como la historieta del lobo, a qué lobo alimentás. Y digo, a mí, de mí me consta que yo hay cuestiones en las que, eh, como dije en una entrega anterior, estoy advertido, yo estoy advertido, pero no despierto. Porque si estuviese despierto ya le hubiese dado respuesta. Pero a mí me consta que no le di respuesta. Por ende, puedo decir, sigo en conflicto. Después, si es mayor o menor la masa conflictual, depende de la situación, depende de la cuestión. Pero puedo decir abiertamente un montón de cuestiones a las que no le di respuesta. Eh, Sigo en un lugar geográfico en el que no estoy mal, pero un montón de personas pueden decir, no estoy mal. ¿Y con eso te alcanza? ¿O estás en el lugar geográfico que realmente querés estar? Y así puedo poner un montón de casos, no sé si ejemplos, pero casos. Entonces, a mí me llevó una reflexión, que es que si todo es como tiene que ser y en determinado momento, más consciente o menos conscientemente, hay, como dice María Elina, un ser original, que es el que va, que es uno mismo en un plano de más velocidad, va enviando las cuestiones. Claro, en el mejor de los casos uno se puede conectar con ese ser original que es uno mismo en un plano de mayor velocidad o no. Sin embargo, las cuestiones van desenvolviéndose y más consciente o menos conscientemente, uno va haciendo lo que cree necesario, lo que cree valedero, lo que, lo que se hace creer que,
que aporta valor a sí mismo o a los demás, no quiere decir que esté en lo correcto. Yo hay muchas veces que me detecto eh, haciéndome creer un conflicto en el que me están desvalorizando y si lo analizo bien, nadie me está desvalorizando. Yo me estoy haciendo creer eso. O que yo estoy desvalorizando a algo o a alguien y cuando lo analizo bien me doy cuenta de que realmente es un imaginario mío. No es real. Pero le tengo que poner mucha atención, le tengo que dedicar tiempo y energía. ¿Y por qué no exponerlo con quien considero que lo tengo que exponer, hablarlo, ponerlo en palabras para darme cuenta de que no es real, es un imaginario? Si eso lo potenciamos al colectivo, vos no pensás que, como bien lo decís en la frase, si tiene que pasar sin nosotros o con nosotros, bueno, también se nos escapa a nivel colectivo. Ahora, a nivel personal, ¿cómo cómo lo profundizás vos? Por supuesto que dijiste respuesta y claro, a muchas cosas, ¿no? Específicamente de esto, la respuesta, para mí parecer, para dar, es ser uno mismo. Y yo te voy a decir algo. Yo soy un político. ¿Qué? Yo soy un político. Tiene mala prensa ahora, ¿viste? Esa Y por palabra eso lo digo últimamente. así. Y pero, ¿cómo decís eso en esta época? O sea, un filósofo político, alguien me dijo alguna vez, no, me gusta conversar. No soy ni licenciado en filosofía ni nada. Y la gente, y yo digo que no es lo mismo. Me gusta hacer eso. ¿Por qué? Porque me gusta estar entre la gente, pero también que eso tenga un orden. Y porque yo hago política constantemente, en el sentido paradigmático, porque yo no soy candidato en realidad, y bien si lo soy, ¿yo por qué te digo uno mismo? Porque, y este es el marco teórico. Le mando un beso grande a Rafa. Si uno puede ser uno mismo, pero primero se tiene que conocer, entonces, aparentemente, porque ahí está la parte de donde uno dice, este es el ideal, no lo sé. Cuando es uno mismo, aparentemente ese afuera se modifica en alrededor. Precisamente porque no niego, porque el resto dice que está mal decir que es un político, ¿entendés? Decir que uno es un político en el sentido de transita la vida y no se despedaza en ese espacio. A eso en eso lo estoy hablando. ¿Se entiende? Si usted logra encontrar el lugar donde transita ese espacio, que no es uno, pueden ser muchos, no lo sé, pero su perfil, a pesar de, eso es capaz de modificar, porque por eso se pone a pesar de. Porque si no hay un a pesar, no hay nadie que lo contraponga, no hay si hay una resistencia y usted es arrastrado por la marea, entonces no hay ningún a pesar de, usted ya dejó de ser quien es. A pesar de mí mismo. Claro. Es decir, si yo quiero ser uno y el mundo me empuja para allá, y yo resulta que no quedé en pie, entonces yo no soy uno mismo, es falso eso. Sin embargo, si logras encontrar dos o tres que sí, a pesar de, quiere decir que se quedaron de pie, vino la marea y quedaron de pie. Esos mismos son que si a pesar de hacen algo, ya dan respuesta, justamente. Hoy me preguntaba alguien, no, alguien no le voy a decir el nombre, pero lo vas a ver si ve este video. Acaban de subir un video hace un rato, la secretaría donde yo trabajo, un video de hablar de seguridad vial porque es hoy el Día de la Seguridad Vial, 10 de junio, Día Nacional. Fue el año 1945 donde se cambia el sentido de circulación del vehículo. Se manejaba por la derecha, por la izquierda y se empezó a manejar por la derecha. Gobierno del general Pero. Ok. Y él me decía, che, pero no dijiste, no tiraste ni un guiño a la tierra plana, qué sé yo. Este es un chiste, yo sé que me estaba jodiendo. ¿Y qué le contesto yo? Digo, ¿sabes dónde está todo eso? Cuando buscan el nombre. Si alguien por la publicación dice, ¿ve quién es este pibe?
Busquen. Y va a aparecer una foto de yo estoy en un evento y ahí estoy yendo yo. Vos agarraste 2 de esas, ¿eh? Qué bien que te fue. ¿Se entiende o no? En ese Existió la lugar, divinidad. claro. En ese lugar, en esos lugares donde aparentemente y, ¿sabes qué? Yo he conversado incluso con compañeros, y lo divertido es poder estar ahí, convivir, mostrando que yo puedo estar ahí. Yo no le impongo nada a nadie, simplemente si me preguntan, saben quién soy, qué opino de esto y de aquello y de lo otro. Yo puedo estar ahí. ¿Alguien podría? ¿Todo el mundo puede estar ahí? ¿Todo el mundo puede salir? Por ejemplo, el otro día subí una foto que hace 8 años no desfilaba. ¿Todos pueden desfilar? No, yo hablaba con Lore, mi pareja, por ejemplo, y decía, no, ella no podía, no solo por altura, sino porque no es lo mismo hacer una grabación, una foto que desfilar. Porque caminar es una cosa y estar en una foto estática o hacer una pose o hacer un video, porque ella era actriz, es distinto. Ese es como hacer un vivo y un video o una publicación. Las mismas 3 cosas de siempre. Lo que te quiero decir con esto es, ¿por qué es para todos? No. Pero en ese lugar está ahí una porquería, ese es un lugar de la vanidad, ese es un lugar del ego o de falso. Claro que sí. Y hay que transitarlo y atravesarlo. ¿Puede ser yo en ese lugar? En cierto aspecto sí. Que me ganaron, no solo ahí, sino en ese tránsito porque iba a la escuela secundaria, los apodos de Rati, policía, mormón. ¿Por qué? Estos son mis apodos. ¿Por qué? El mormón. ¿Por qué? ¿Por qué pensás? Porque no me prendía. Entonces le digo, si usted logra en el ámbito que se encuentra ser uno mismo, va en contracorriente. No es que va en contra porque quiere ir en contra, no, porque si el mundo lo quiere empujar y usted se queda firme, ya eso le da respuesta a ese mundo. Eso es dar respuesta para mí. La respuesta es re simple, loca, es fácil, trilladísima. Ser uno mismo, claro, sí, pero publicar la imagen tuya y tenés que ser justamente estratégico. Y ahí voy a usar una frase crítica. Sencillos como palomas y astutos como serpientes. ¿Por qué? Porque el mundo es como es y el mundo busca lo suyo. Entonces, en ese mundo, dar respuesta implica eso. Y como yo hago en ese lugar y no meto la mano en la lata y no hago mal y hago lo mejor que puedo en cada acción que tomo, ya eso es suficiente, muy suficiente. Y me esmero y me preocupo porque el video esté bien hecho. Por ejemplo, ese video que me estaba preocupado porque yo tengo un perfil más serio y el video tiene un tinte más de reel. Toda esa preocupación a uno, que la gente dice, ay, es un drama, uy, este muchacho, o esto que hablabas al principio de hablar mucho, yo había propuesto otra cosa. Ese ser yo ahí y ¿en dónde? ¿No me viste vos cuando yo estaba en el famoso Dino Negacionismo? Que es un chiste, por supuesto, en el nombre, pero que tiene un trasfondo muy interesante. Era el mismo. Rompehuevo, con el pizarrón, con la fecha, que salga bien, porque quiero que comprenda por qué estoy cuestionando esto. Comprenda, ¿no? Usted enójese, no ponga, esté en desacuerdo, tráteme de decir, yo lo que quiero es que usted comprenda, porque ese soy yo. Usted comprende por qué hago esto, no para justificarme, sino para que sepa que ese soy yo. Porque decirlo re fácil, ¿eh? Porque hay gente que dice eso y ni siquiera el compañero de trabajo sabe si transita una conmovisión. No si es terraplanista, no me interesa que diga eso, ¿eh? Si el otro que está al lado sabe que usted cuestiona al menos la cosmología. Cuestiona, no digo que afirma. Porque yo la cuestiono. No solo porque la cuestiono, sino porque soy un referente de ese cuestionamiento. ¿Cómo voy a decir que no? Entiendo que el que no es referente porque no puso la cara o porque no tiene la necesidad o porque no tiene la gana, no pasa nada de ese tema especial, no lo haga. ¿En qué es referente usted entonces? ¿Qué lo referencia a usted? Volviendo al principio de la charla. ¿Dónde están los referentes? Los referentes no son ídolos,
son espacios, son lugares, son boyas en el camino, en el mar, en el agua, son postas en un sendero. Eso es un referente, pero eso sirve para referenciarse, no para quedarse ahí. Entonces, ante la pregunta tuya de la respuesta de lo que acontece, la respuesta es re fácil. El tema es cómo uno, lo que tiene que preguntarse es cómo uno le da respuesta, no si le da respuesta. ¿Cómo? Y para dar respuesta, para mi punto de vista, hay que ser uno mismo. Y en ese uno mismo es primero conocerse. Y conocerse significa poder expresar en una época donde cualquiera que dice la política, va a prender los fuegos, yo te digo, yo me doy cuenta que he sido un político toda mi vida. Porque me gusta juntarme, reunirme, juntar a la gente, hacer un evento allá, ordenar, che, muchacho, usted hagan al otro, o sea, ordenarse. Ni siquiera sé si mi lugar es en la figura principal. No, no, al revés, es el cohesionador en ese aspecto. E incluso para discutir y pelearse. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo acá, no estoy de acuerdo allá, no, para mí hay que hacer esto y esto, esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, en ese sentido, si uno volviera a la frase está expresando eso. Porque si el mundo vira hacia un lado, porque como viró en un momento para un color y ahora vira para el otro color, porque es más fácil ser individualista, Lucas. No le tenés que decir nada a nadie, porque hoy gana el individualismo. Y eso es re fácil. En esta época es re fácil ser individualista. Decir, ah, viva la libertad y se terminó y nada más. Y cada uno haga la suya, ¿no? Y es falso encima. ¿Por qué es falso? Porque cuando a uno hace la suya, el mundo salta automáticamente, ¿no? La verdadera libertad no la aplica ningún sistema, la aplica el individuo, no el sistema. La libertad la puede aplicar el individuo, no un sistema. Por eso arranqué diciendo que el sistema es el medio para que el individuo aplique, accione, pero si no hay individuo, no anda el mecanismo. O bien anda un mecanismo colectivo que otros individuos aplican, sean o no enemigos, o con otra línea. Abarcativo. Sí, yo creo que es difícil de, a ver, lo que quiero transmitir a través de, en este caso, generar la pregunta también es precisamente ser abarcativo para que sea compatible con múltiples puntos de vista, o sea, con múltiples posturas, por llamarlo de alguna manera. Qué sé yo, el tema del liderazgo, de ser líder o no líder, para no decir político, ¿no? Porque digo, yo también me puedo considerar eh, activista, empujador. Existen empujados y empujadores. Eh, entonces, el asunto es que, bueno, habitar los dos roles me parece que es más sabio que siempre querer ocupar un solo rol. Es decir, bueno, a mí que me empujen siempre o siempre voy a ser el empujador, porque en cierto punto eh, es una sola fuerza y ya hemos estado hablando de fuerzas cohesivas, coherentes, convergentes y estar siempre de un solo lado es probablemente una de las más exitosas pero peores inducciones que este sistema ha logrado a ser solamente espectador, un silencioso constante, la opinión me la guardo para mí y bueno, la gente es extremadamente cerrada en muchísimos aspectos y no sabe abrir el corazón. Tampoco la culpo porque, como dice el babalao africano, vivimos en el mundo de la mentira. Entonces hay gente que ha estado extremadamente decepcionada, hay gente que ha estado muy lastimada precisamente por abrirse, entonces probablemente en esta encarnación no se vuelva a abrir nunca Jamaica. Y hay que entenderle. Entonces, si en cierto punto hay que entender absolutamente casi
todas no sé, casi todas o todas las acciones, las reacciones. Quizás uno está totalmente en desacuerdo, pero si uno se va a una línea no sé, más espiritual, más comprensiva, espiritual, hasta vos, qué sé yo, recibís información del tipo de, es una realidad contractual, todos firmamos un contrato, incluso los malos, y incluso esos malos están actuando de malos, entonces en cierto punto no los podés combatir. Y uno dice, sí, yo los voy a combatir. No, ¿no te das cuenta que no podés? ¿No te das cuenta que los podés combatir hasta un punto lo podés combatir, pero sos un solo hombre? Y voy a reunirme con un montón. Está bien, pero aunque reúnas 100, aunque reúnas 1000, aunque reúnas 500.000, sos poquitos y no vas a tumbar la torre de Sauron, porque está probablemente en otro plano, ni siquiera en este. Entonces, surgen los mártires, surgen los líderes, los grandes, las leyendas, y también caen. Entonces, vos haces una retrospectiva en la historia y probablemente hasta nosotros mismos en otra encarnación fuimos esos líderes y tenemos todavía ese fuego que nos quema adentro, pero también ya aprendimos por ensayo y error. Es como que somos el viejo sabio en cierto punto que viene el pendejo y te dice, vamos a luchar, y vos le decís, no luché más, boludo. ¿No ves que ya perdiste antes de empezar? Sos como Neo peleando contra Smith, que ya absorbió todo el mundo, ya absorbió toda la Matrix y sigue peleando, y sigue peleando, y sigue peleando. Y claro, ahí la moraleja es una especie de, pero ¿por qué peleás? Si ya perdiste. Y le dice, porque es mi decisión, porque yo puedo decidir. No importa si perdí o gané, yo quiero la conclusión, como decías vos. Yo quiero, como dice él al principio de la pelea, termina esta noche. Pero no dice, termina esta noche y seguro te gano yo. Dice, termina esta noche. No importa quién gana. Y encima, bueno, toda la filosofía de que se deja absorber y no elimina el ego como tal, lo integra y gracias a integrarlo lo derrota. Entonces, eh, ¿vos pensás que la respuesta eh, viene por ese lado? O sea que vamos a luchar hasta el último día o vamos a dar respuesta en lo que consideremos que es dar la respuesta, sea lucha o no, pero digo, por el hecho de ser uno mismo y que si ese uno mismo se actualiza, la lucha continuará en otra octava, pero continuará y es no aflojar. Si es no aflojar, ¿qué es no aflojar? Es que lo dijiste recién, lucha quien quiere luchar. Y el que no, no lucha. Vos! ¡Eh! Si no quiere. Por eso yo hice un directo el otro día. Todos sean individuos. Un directo, no, un reel, perdón. ¿Y si no quiere? No, porque en realidad le falta información. Llenalo de información. Y si aún así no quiere, ¿qué haces? No, porque todos tienen que. Es decir, esa gente que fue el otro día que hizo 70 cuadras de no sé qué. No sé si todos son individuos, pero suponete que tomás un arquetipo de ahí. No, porque ¿cómo van a hacer ¿Al eso? ¿Qué sándwich? dormido? No, no, las 70 cuadras del. No, no, lo del sándwich vi que después se comieron un par de sándwiches. No, no. No, las 70 cuadras de la fila para ir a despedir a un féretro, a un cajón cerrado. Ah, que ni siquiera estaba ahí el tipo. Ponele que no, sí, da igual, porque el hecho se hizo, el acto metafísico se logró. ¿Quién lo logró? ¿Cómo? ¿Qué objetivo? ¿Qué beneficio? Etcétera. Había bomberos, bueno, en fin, no, no voy a eso, voy a esto. No, porque son todos unos dormidos. Mañana empieza el mundial. Hoy es miércoles, mañana empieza todo dormido. Mira acá está, todo dormido. Yo soy un genio y acá todo dormido, porque acá tenés un fixture que me regaló un muchacho del gimnasio y vos lo que tenés que haber hecho es decir, esto de dormido y se lo tirás en la cara. Ajá. Y el tema es, hay alguien en esa Matrix que vuelve a la Matrix, ¿te acordás? El pelado, en Sí, esa sí, película, la Cypher. primera. Sí.
¿Y qué Vuelve. decía el loco? La ignorancia es dicha. Él decía que todo este conocimiento, entonces, ¿por qué? Porque no estaba preparado. Entonces vos no, yo sé quién sos, digo, pero vos tenés, a ver, voy a decirlo así. Sepa usted que si es un individuo, tiene la capacidad de despertar a quien incluso no quiere despertar, pero lo puede destruir. Si usted es un iniciado individuo y está orientado y tiene un potencial, porque por eso lo es, lo va a aportar, sea que haga ruido o esté callado. Sea que sea Lucas, que es más callado que yo, usted que está del otro lado, y yo que soy un gritón, medio ahí verborrágico, histriónico, de las dos líneas, la que usted elija, sepa que incluso si usted sabe que hay alguien que sí está reclamando por información o por estar advertido, como decís vos, aún así le va, por rebote, vamos a decir, por efecto del surco, como pasa el sol y electromagnéticamente se lleva todo puesto, va a despertar a gente, o entre comillas, le va a dar información a gente que no está preparada y la va a despedazar. ¿Y qué hace con usted con eso? ¿Qué es lo que le pasa al muchacho? Podríamos decir que ese muchacho no estaba a la altura no estaba al calce de donde estaba. Por eso dice, yo no puedo con esto. No puedo con esto. Y quien no puede con eso, lo estás matando. Entonces, en ese aspecto, lo que mejor podés hacer es eso que vos dijiste, respetar las líneas. A pesar de que por las acciones de uno va a producir despertares absolutamente, como se dice, vamos a decir, dice despertares. A mí me gusta la frase del Do cuando decía, yo no sé si estoy despierto, pero al menos sé que estaba dormido. Que al menos sé que estaba dormido o que estoy dormido. En ese sentido, ese surco que hace el sol, como da el ejemplo, o ese movimiento que uno produce y genera acciones en otro, perturba el contexto, porque decir, yo soy, no sé, che, ¿sabes? Para mí que es plano, así, porque estudié, perturba alrededor de donde vos te encontrás, y hay gente que no quiere saber nada, le duele, y hay gente que sí, che, ojo, y hay gente que ya está de tu línea, a pesar de que vos ya vas a perturbar, incluso el amor, que no tiene nada de beneficio, consiste en tener en cuenta que ese otro no quiere. O que ese otro, ahora que vos dijiste esto y le metiste esa idea en la cabeza, como dicen por ahí, ahora dame respuestas. No que te haces responsable de lo que el otro te está demandando, no de lo que vos dijiste. Porque lo dicho, como dijiste vos, por la lengua, si yo me expreso de una manera, bien claro está, y ese es el gran desafío por el cual no todos quieren ser individuos cuando se dan cuenta que en realidad es más responsabilidad que otra cosa, es valerse de uno mismo. Y no solo de uno mismo, sino de aquellos al que no quieren y quieren volver a meterse a la Matrix, porque no están a altura, porque no quieren. Entonces, ¿qué hace vos? No, no, le dijo Neo si no, o el señor Smith le dijo, no, no, vos no estás, suponete que le dijo a Neo, en realidad, no le decía al señor Smith. Poné que le dice al que lo ayudó a salir. ¿Qué hace? Lo empieza a putear. ¿Es de individuo y de iniciado empezar a insultar al que él dice yo no quiero saber nada con esto? ¿Es de individuo? No. Yo quiero esto. Bueno, dale, maestro. Ese es un acto de amor. Y eso no se explica. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de todo, esa gente, ponlo de ejemplo, porque la frase iba de ese ejemplo, en el contexto en realidad, pero es de todo esto. Hay gente, esa gente que está ahí es por un acto de amor. Y el individuo, el sujeto, por amor, sigue tomando sus propias acciones. O, y cada uno es como quien, el mejor ejemplo lo vas a tener. Te voy a dar los dos sujetos históricos, el Diego
y este tipo, el Indio Solari. Uno, el indio, no quería saber nada con la gente. No le gustaba. Y lo dijo. No le gustaba. ¿Y por qué? Si él podría decir, ahora todos siéntense, y todos sentados. Ahora todos se paran. Entonces, como un maestro en una escuela, ¿o no? Ahora se dan todos vuelta boca arriba y se ponen, ¿o no? Y no le gustaba. Y el loco, ¿por qué? Hijo, ahí uno mira la carta, bueno, usa técnica, ¿por qué? Pero qué sé yo, el individuo lo sabe. Y no le gustaba, y no podía. ¿Y por qué le estás pidiendo? No, porque vos tenés el deber, como a Lionel Messi. Habla de política, capo. Lo mandaron ahí, fue contra él, la gente lo dejó de seguir. Capo, ¿qué le estás pidiendo a quién? Pero si vos te das cuenta, dejémonos de mentir, eso es la discusión. Si vos te das cuenta que él no quiere eso, no quiere ser ese. Le pusieron la cinta, está bien, ahora porque es muy grande, tiene 39. Y llega un punto en que, bueno, sí, por adulto te la puedes, viste, por grande, pero no por líder. El otro ejemplo del Diego, que sí le gustaba, pero ¿sabes qué sabía hacer? Porque capaz que el indio no sabía hacer. ¿Sabes qué sabía hacer el Diego? Mirá el partido, porque la gente lo vea, si no recuerde, mira el partido en que Diego juega en esa cancha de barro en Italia, a beneficio, con el Napoli, que le dijeron que no y él va y juega. Hay un momento en que él mete el gol y la gente que está alrededor, porque no había nadie, o sea, había gente parada ahí mirando, quiere ir a abrazarlo, a festejar el gol y el loco se da vuelta, lo frena ahí y se quedan, se asustan todos, porque el loco le dice, ¿qué hacen acá? Yo estoy jugando acá. Afuera ustedes, yo acá dentro de la cancha. O sea, como que lo frena. Esa imagen, qué mal, ¿cómo lo va a tratar así a la gente? Dicen las masas despiertas. ¿Sabes por qué dice eso? Porque él quizás sí podía decir que no. Y capaz que el indio no. Como Lionel no. Entonces aparece una publicación, ¿no?, de Lionel Messi. Mirá qué bien, le respondió él responde a todos. Él, él es bueno. A nadie le dice que no. ¿Entendés? Y no, porque no puede, porque no sabe, porque no le sale. ¿Qué le estás pidiendo? En cambio, el otro sí, y sin embargo, él es buen tipo. No, no, los dos. Lo que pasa es que uno es un perfil mesiánico y el otro es un perfil carismático. Ambos tienen carisma. No le pidas el perfil que sea. Entonces ahí ambos, si son sí mismos, el Leo, el Diego y el indio, ¿qué le estás pidiendo? Porque hay un montón de videos diciendo, no, porque el indio, ¿sabes la cantidad de gente que se murió en su recital? Entonces, si el loco no hacía uno porque él decía, no me gusta estar con la gente, me pone nervioso, no me sale. Incluso Messi, cuando le hace pregunta, ¿quién te dijo que él, porque sea un fenómeno en el fútbol, el mejor, técnicamente hablando, el mejor? Técnicamente. Porque para mí el más grande era el Diego, pero por otras cosas. Incluso con todas sus sombras. No puede. Entonces, vuelvo al tema este. La pregunta que una vez nos hicieron, me acuerdo. No hicimos, estábamos charlando. ¿Con quién vas? ¿Con quién de los tres vas a la guerra? Porque vos me hablaste de que yo voy a ir a luchar. ¿Con quién de los tres vas a la guerra? Con el Diego. ¿Por qué? No me lo expliques, no me preguntes. Esto es para la gente y para nosotros, que quede adentro. No me lo respondas. ¿Por qué no se explica eso, Lucas? Vos sabés por qué. Y toda la gente sabe. Y si usted se quiere mentir a sí mismo, diga otra cosa. Pero es falso. Y usted lo sabe. No porque las cosas como son, sino porque hay un punto de los porqués que son espirituales. Y a la guerra yo voy con el Diego, no voy con el otro muchacho. Entonces, en ese sentido, digo, a la guerra, no sé, a otra cosa iré con otro. Lo que quiero decir con esto es, no se le puede exigir a alguien que no está dispuesto a eso. El problema y la gran tragedia sucede cuando quien tiene que ser no es. Che, es él, sí, es él, nos damos cuenta, todo. No, no, yo no, listo. Ahí aparece una tragedia. ¿Por qué? Porque vos te das cuenta que el individuo emerge cuando quien tiene que ser es. Y sucede un gran kairos. Se produce
una ventana y se abre una línea, una nueva línea. En ese momento se produce. Cuando quien tiene que ser es. ¿En qué cosa? En eso, qué sé yo, qué, en lo que vos se te ocurra, en la idea que se te ocurra, en el lugar que se te ocurra, en el fenómeno que se te ocurra, en la profesión que se te ocurra. Cuando tiene que ser, quien tiene que ser es, porque te das cuenta, se abre un kairos. Se produce una apertura del tiempo y el espacio y sucede la magia, la verdadera, la espiritual. Quien no, no. Y entonces aparece el despedazamiento, la catástrofe. Creo que va a dar para otra entrega, porque yo quería que toquemos algunos puntos, pero me parece que podemos Siempre lo hacerlo mismo. en otra, eh, porque podemos y porque, digamos, Porque sí, como decía mi mamá y mi porque papá a sí, veces. porque sí, y Viste que hoy hay que porque explicar todo. Digo: también, explícame vos". ¿Qué es lo que pasa con los chicos? Perdón que te interrumpa, sí, Lucas, pero pasa hoy. Y, tranqui. an- y antes había un porque sí. Porque sí, totalmente. Em, sí, solamente se me ocurría el hecho de que para darle valor a, digamos, a la frecuencia con la que em, encaramos esto y nos limitamos, digamos, a cierto marco referencial, cierto marco teórico, que quede la idea clara y que no se extienda demasiado, en 11:33 casualmente. Eh, y yo te quería preguntar con respecto, vos dijiste catástrofe, catastrofismo, catástrofe al final, y, y bueno, yo quería ver si llegábamos, lo podemos hacer otra, a la brevedad, con respecto al tema del dinonegacionismo y, y algunas cuestiones que tienen que ver con el catastrofismo que le atribuyen a esa narrativa y al catastrofismo que realmente sí fue a nivel cíclico y toda la movida, pero que no tiene algo que ver realmente con el que venden y con las cronologías de millones, decenas de millones de años que venden y demás. Y bueno, quería que toquemos algunos puntos de esos, pero bueno, ya llegará. Igualmente, ya fue muy bien abarcado en el evento. Estuvo re bueno, sinceramente, sencillo, espontáneo, pero potente. Me gustó mucho ver chicos, o sea, nenes y nenas chiquitos, ahí con sus viejos, que ya están en una línea alterna ahí de cuestionamiento más allá de lo cosmológico también, y me parece súper valedero, ¿viste? Porque en cierto punto creo que todo esto que venimos hablando viene del lado de dar respuesta, pero también porque vos sentís que hay algo que vale la pena o lo que sea que valga para cada quien defender. Entonces, lo que vale se defiende y el amor se defiende y hay cuestiones eh, que son defendibles y que uno de alguna forma ama defender en cierto punto. Eh, no sería uno mismo si no las defiende. Eh, en lo posible, uno quizás, está bien que el abismo dicen que está empedrado de buenas intenciones y de inocentes, ¿no? Pero a veces quizás inocentemente hasta el malo mismo cree que lo que defiende es noble, pero hay que ver cuál es el nivel de conciencia con el que uno abarca eso que considera noble, ¿no? Porque yo estimo que todo malo. El libro ese, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, lo tenés de Dale Carnegie, cuando habla de los malos, es uno de los de la currícula de los Illuminati. Y también de Network Marketing, si estás en Amway o Herbalife o cualquiera de esas, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Habla del almirante Byrd, es de esa época, el No, libro. no lo he visto. Muy Sí, sí, no lo he interesante. visto. Sí, 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 muy interesante. Y él habla de casos de gente mala, de asesinos y criminales de aquella época, y él dice que ninguno se creía malo, todos se creían víctimas y mártires
causas, o sea, de causas específicas, pero habla de Al Capone, ¿viste? Habla de gente picante de aquella época. Ninguno se creía malo, ninguno se sentía malo. Todos se sentían víctimas de un mundo que no los entendía. Entonces, ya desde aquellos años es muy interesante, ¿viste? Ver ese tipo de dinámicas psicológicas que no son de ahora, son de siempre aparentemente, y que son las que mantiene aparentemente en grilletes a la humanidad, porque si todos nos creemos buenos, pero en realidad, como dicen muchas líneas gnósticas, tenemos que dar respuesta a lo demoníaco adentro nuestro, para que en todo caso nos sirva darle respuesta a lo demoníaco afuera, si no vamos a vivir peleando contra demonios afuera y seguimos con la cola colgando. No vamos a hacer nuestro verdadero trabajo interno, ¿no? Eso que dijiste de el famoso dino-negacionismo, que obviamente es tomar su nombre, es simplemente cuestionar el relato del uniformismo doctrinal y que de eso forma un montón de líneas, sobre todo la hegemónica, es porque es inevitable, porque si vos estás cuestionando la cosmología y estás hablando de las formas después tenés que ir entonces a preguntarte, ¿y cuándo entonces? ¿Y cuántos años? ¿Y qué pasó? Y entonces llegás ahí naturalmente. Es inevitable. Es como la frase de Maquiavelo. Maquiavelo decía, no hay guerra evitable, solo es pospuesta para ventaja del enemigo. Entonces, si la evitás, si le estás dando ventaja al enemigo en realidad. En algún momento hay que, no, porque a mí yo no tengo los argumentos suficientes, no, porque a mí me da vergüenza, no, pero si la seguís posponiendo, porque yo no puedo salir a decir, yo sé que eso no lo puedo creer. Y no es todo el tiempo, es el contexto y de a poco vos tenés que hacer. Yo digo que no es que es sin estrategia. Por algo la frase de Maquiavelo es estratégica en realidad. Lo que dice es que no hay guerra evitable. La guerra te la propone el otro y no la podés evitar. Lo que pasa es que cada vez que vos la pospones, te estás dando tiempo al otro y va en detrimento tuyo. No te digo que no te prepares. Es más, lo que te digo es que si vos te preparás, ya no la estás posponiendo. El punto es si vos la estás posponiendo porque no te querés preparar. Ahí estás dándole ventaja constante al enemigo. Entonces hay cosas que tenés que sí o sí abordar y dar respuesta. Para construir una cosmovisión completa tenés que dar respuesta a todos los ítems, el famoso checklist que un ser humano se va a preguntar en la Tierra acerca de sí mismo, del alrededor, donde vive y quién es, y con sus congéneros, pares. Entonces, me quedo con esa frase de Maquiavelo para ese tema. Aunque sea duro, Oye, tío. ¡Uh! que sea duro y difícil, Preferible pero va ser por un ahí. guerrero en el jardín y no un jardinero en la guerra. Tremendo. Dani, un espectáculo. Parece que tocamos un montón de puntos. Sinceramente quería trabajar esa frase. Sabía que le íbamos a sacar un jugo marcial ahí porque detecté el enojo en la misma. Detecté la marcialidad en esa frase. Entonces, una La cosa, viste, es arianidad. como escribir por mensajito de WhatsApp, otra cosa es el audio y otra cosa es en persona, viste, pero eh, sé que tenía su ímpetu la frase y me pareció buenísima y dije, che, qué bueno que va a estar como punta de ovillo, como ancla, como, digamos, eje para que podamos hablar de este momento, como podríamos hablar infinitamente de este momento, pero está por acercándose, digamos, el fin del año maya, dice, termina el 25 de julio, y por empezar el invierno, y por empezar rituales como el mundial y un montón de cuestiones, y pareciese que la estocada siguiente, mm, probablemente el principio de la final, está acelerándose de una manera muy particular y, y veo mucha desorientación en el campo con respecto a para dónde ir, para dónde no ir. Pero bueno, lo vamos a agarrar en la próxima probablemente. Sí, sí, sí. Sí, sí.
Yo creo que el enemigo no tiene piedad. Lo dijimos en el Dino Negacionismo, ¿te acordás? No, porque los niños. No te escucho, estaba justo muteado. Ahí está. Bueno, justo hablé para abajo. Ah, no tiene piedad, entonces no le importa en realidad. Si usted llegó a entender a esta época, porque sucede que a un sistema, a un adulto o a alguien no le interesa la vida de un niño, bueno, entonces muchacho, entonces todo lo que usted pueda pensar y cuestionar puede ser cuestionado. Porque eso pasa hoy. Y eso se en unos archivos llamados Epstein. Que de ahí para abajo, ¿qué es? ¿Qué es más grave que eso? Nada, entonces no joda con el cuestionamiento te pueden, si hacen eso y te engañan sobre eso, ¿cuánto más puede hacer sobre la historia, sobre las formas? Olvídese. Y si no, usted tiene los valores cambiados. Déjeme decirlo, pienso eso. Nunca mejor dicho, Bueno, mi lo que amigo. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a vos nuevamente por compartir esto, por este momento, por este tiempo. Parece, me súper aporta, sinceramente, porque digo, me siento contento también por el momento que me brindás acá. Sé que cuando por ahí nos vemos en los eventos y tal, muchos les gustaría tener, como pocos tienen en realidad, momentos así de intercambio con vos, valedero y con afecto también, que lo percibo también de vos, así que te agradezco por eso también. Y bueno, eh, seguimos para la próxima. Nos vemos la próxima, Luquita. Gracias. Gracias por la invitación. Saludo Les para mando un todos. gran abrazo y nos vemos la próxima. Muchos éxitos.